Bien, buenos días, chicos. Hoy vamos a comenzar los contenidos de la asignatura, empezando por el primer capítulo o el primer tema, que es la introducción a los conceptos de esfuerzo y de formación. Les recuerdo que esta asignatura que plantea es el inicio de la línea del diseño. Y en este sentido, la idea es poder plantear propuestas para el diseño de estructuras o elementos de máquina a partir del estudio de las variables que vamos a conocer en esta asignatura, que son las tensiones y las deformaciones que sufren los materiales cuando son solicitados a cargas mecánicas. Hay algo que voy a comentar constantemente y es que en función de esto se plantean dos criterios de diseño distintos. Uno basado en las tensiones o esfuerzos, que son cuando trabajamos con la resistencia del material, y otro cuando planteamos resistencia al material es que no se rompa, que aguante las cargas solicitadas. Y el otro criterio que se pone o que se considera en los ejercicios es que sea lo suficientemente rígido y no pierda su forma, dejando de ser funcional. Es decir, que no sufra cambios de forma, alargamientos o torsiones exageradas, de forma que la máquina ya no responda a su operación normal. Eso lo volveremos a señalar más adelante, pero en principio esas son las dos ideas que se manejan en la línea del diseño: que aguante las cargas y que no se deforme demasiado. La idea es darle continuidad un poco a las asignaturas que ustedes vienen viendo y que se aproximan y que entran ya en este semestre al ciclo de asignaturas de ingeniería, dejando un poco el ciclo básico. Entonces, hay un número de habilidades o hay unas cuestiones que han estado aprendiendo y que se siguen aplicando en estas asignaturas. Aquí es donde toman más sentido, y es la capacidad de representar como ingenieros las cosas que estamos viendo, estos sistemas reales en 3D, ¿vale? El problema físico que estamos viendo en una planta, por ejemplo, ¿cómo lo podemos interpretar a partir de un modelo físico que puede ser por una de las asignaturas que estamos viendo en ingeniería mecánica? Yo pues, comentarles que ingeniería mecánica es quizás una de las ingenierías más completas, porque aquí vemos aquí vemos casi todas las físicas que se pueden considerar para el desarrollo de aplicaciones en ingeniería. Tenemos mecánica de fluidos, o la física de fluidos, física de las ecuaciones de térmicas, las ecuaciones de elasticidad, de eléctrica electrónica. Entonces, digamos que esos son los campos físicos que definen unas leyes que podemos utilizar para interpretar ese sistema real. Y luego, con esas ecuaciones físicas, pues, utilizamos formulaciones matemáticas, que es lo que corresponde para poder encontrar solución a esos modelos. Entonces, esa es la cadena de simplificación que interesa que ustedes aprendan y que cojan destreza para la interpretación de un sistema real, finalmente en un modelo matemático que pueda ser resuelto. Entonces, ustedes ya lo hicieron en algunas asignaturas antes. La idea es que en resistencia vamos a continuar un poco lo que se dio en la asignatura de estática en cuanto a la simplificación de sistemas, y poder seguir trabajando con los temas que vieron allí, que eran fuerzas y momentos. Por ejemplo, en el caso de vigas, pues aquí tenemos una viga en cantilever que básicamente nos interesa conocer de forma inicial sus diagramas de fuerzas cortantes y momentos flectores, y hasta allí veían en estática. Ahora vamos a utilizar esos dos conceptos para continuar el análisis de la viga y ver cómo responde su material teniendo en
en cuenta las propiedades del material y la geometría, por ejemplo, de la sección transversal de la viga o del perfil de la viga, para encontrar las tensiones o esfuerzos y para encontrar las deflexiones, que en este caso sería la elástica, la curva elástica de la viga. Bueno, eso ya lo veremos más adelante. Esto es una introducción al problema, donde pues llegando a esta imagen, lo que quería señalar es que finalmente lo que nos interesa como diseñadores es encontrar la relación entre el material y las solicitaciones o cargas. ¿Vale? Digamos que esos son parámetros de entrada, donde la salida va a ser la geometría. Yo como diseñador, dadas unas condiciones de operación que me dan y quizás una condición económica, ¿vale? Me interesa minimizar el costo de los diseños, haciendo que sean más resistentes y que consuman menos material, menos recursos. Esto implica el diseño de geometrías optimizadas. Por ejemplo, en el caso del diseño de un recipiente, un tanque, pues tenemos varias opciones, empezando por la forma óptima para diseñarlo. Y luego podemos pensar, por ejemplo, en el hecho de disminuir el uso del material, bajando, por ejemplo, el espesor de las paredes del tanque. Obviamente es intuitivo pensar que pues, un tanque con pared muy gruesa va a aguantar bastante, un tanque a presión, por ejemplo, va a aguantar bastante presión, sin embargo, va a ser muy costoso. Entonces, va a haber un punto óptimo donde yo pueda aguantar suficiente presión al bajar el espesor de la pared, sin poner en riesgo que el espesor sea tan pequeño que el tanque pueda colapsar o pueda explotar o pueda fracturarse. Entonces, esa es la idea, encontrar el balance entre la geometría, el material y las cargas aplicadas, proponiendo diseños optimizados. Para esto, pues, empezamos, como les decía, con ese juicio ingenieril que nos interesa que ustedes vayan desarrollando y que parte de un manejo de las matemáticas, por eso se han pasado este ciclo básico viendo cálculos, geometría, álgebra lineal, etcétera, adquiriendo habilidades matemáticas que les permita resolver los modelos físicos planteados de esos sistemas reales. Entonces, esos son como las habilidades superiores, ¿vale? Las habilidades que interesan que se desarrollen en estas asignaturas que empiezan a ver ahora como dinámica, las térmicas, resistencia a materiales, y que les permitan hacer juicios rápidos, por ejemplo, en la planta, con cálculos hechos a mano o con incluso cálculos mentales del juicio rápido de las condiciones de operación de las estructuras. Y que les permita también, por supuesto, hacer análisis detallados de estos mismos sistemas. Para esto, pues hay otras habilidades adicionales que se tienen que ir promocionando, y es el hecho de que pues, la vida del ingeniero ha cambiado mucho a lo largo de los años y hoy en día tenemos muchas herramientas computacionales que nos permiten a diferentes niveles abordar estos problemas. Entonces, por ejemplo, yo mismo para las asignaturas de resistencia utilizo MATLAB o Máxima, que son programas para cálculo numérico. Máxima lo utilizo, por ejemplo, para hacer cálculo algebraico de las ecuaciones de sumatoria de momentos, fuerzas, etc. MATLAB también sirve para lo mismo y para resolver numéricamente estos sistemas, para programar la solución de estos sistemas, por decirlo así. Y aparte, pues, de estas herramientas de nivel básico, tipo calculadora, también tienen las calculadoras por aquí arriba, que son las que ustedes utilizarán. ¿Vale? Aparte de eso, pues comentarles que también hoy en día hay lo que corresponde a la ingeniería asistida por computador y que en particular
aquí en la escuela pueden tener una introducción a eso cuando estén terminando sobre todo la línea del diseño. Entonces, anteriormente yo solía dar una asignatura electiva de final de carrera, ahora la está dando un estudiante de doctorado, pero es que los invito de una vez a que la revisen, que se metan en esos temas y que, si es el caso y se interesan, pues la cursen cuando sea el tiempo. Y es el método de elementos finitos. Yo les comentaba que resistencia es el inicio de la línea del diseño. En la escuela, una de las selectivas, que es el método de elementos finitos, es el final de esa misma línea del diseño que ustedes pueden encontrar aquí disponible en la escuela, donde lo que se hace es lo mismo, resolver problemas de resistencia de materiales, pero esta vez utilizando el computador, ¿vale? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, modelos con geometrías muy complejas. Recordarles que aquí en Resistencia este es un curso de introducción a la teoría de elasticidad, con lo cual los problemas que resolvemos son barras, cuadrados, esferas, placas circulares, etc. Geometrías muy sencillas, con ecuaciones que tienen solución exacta. Sin embargo, cuando pensamos, por ejemplo, en diseñar la suspensión de un vehículo como esta que tenemos acá, las geometrías no obedecen a esas formas y tienen curvas y superficies complejas. Esto no lo puedo resolver a mano porque no puedo encontrar las soluciones para esas superficies. Podría simplificarlo, pero hoy en día lo que se utiliza son modelos CAD que mediante software, por ejemplo, como ANSYS, que los invito a que lo revisen. Es un software de elementos finitos que tiene una versión gratuita para estudiantes. Me permite utilizar ese modelo CAD que hice, por ejemplo, en SolidWorks, otra herramienta computacional, someter esa pieza a unas cargas determinadas, a unos apoyos determinados y encontrar los campos de esfuerzo y deformación para todo el conjunto de la pieza. Aquí en la asignatura, al final, en carga combinada, cogeremos piezas de cierta complejidad y analizaremos un solo punto de toda la pieza. Con estas herramientas yo puedo tener todos los puntos de la pieza al mismo tiempo. Puedo tener la distribución completa de tensiones y tener una imagen más precisa de cómo está ocurriendo la deformación o cómo se está presentando el esfuerzo. Por ejemplo, miren los campos de tensión con las grandes deformaciones en este álave del rodete que tenemos ahí dibujado. ¿Vale? Entonces, esta es como una introducción a lo que se puede ir presentando a lo largo de la carrera. Y como les decía, pues esto está disponible al final en una de las selectivas. Bueno, ya continuando entonces con la introducción y sabiendo que hay problemas mucho más complejos, nosotros vamos a empezar estudiando formas sencillas y algunos tipos de carga fundamentales, como les comenté en la presentación del contenido. Que vamos a ver 3 casos de carga. Vamos a ver problemas de carga axial, como estas barras de acá, que son estructuras, armaduras, elementos que tienen, estructuras que tienen elementos a 2 fuerzas, ¿cierto? Si hacemos el PCL de esto, pues tenemos una fuerza para acá, una fuerza para acá de sentido contrario, y son elementos unidimensionales que se pueden calcular con ecuaciones de carga axial. También carga axial se puede ver en este elemento de acá, y también hablaremos de carga axial cuando analicemos conexiones, como la que tenemos ahí, o como la que tenemos aquí, esfuerzos de conexiones que tienen esfuerzos cortantes. Eso lo veremos en la presentación de hoy. Esfuerzos cortantes, esto todo aquí es carga axial. Hablaremos luego de torsión, cuando veamos los problemas de transmisión de potencia, y veremos un modelo simplificado del diseño de ejes. ¿Vale? Entonces, veremos cómo afectan los momentos torsores a las estructuras. Luego hablaremos, estos también son carga axial, son conexiones. Luego hablaremos de los problemas de flexión. Por ejemplo, aquí tenemos un modelo
modelo de una geometría que se puede representar como una viga en cantilever, una viga que está apoyada, en donde tiene los 4 pernos y luego tiene una carga aplicada de 13 kilolibras. Entonces, una viga a flexión que tendrá unos momentos flectores y unos cortantes respectivos. Cuando ya tenemos flexión, torsión y carga axial estudiada, vamos a volver a unirlo todo y resolver problemas más complejos como este mismo eje, carga combinada. ¿Por qué combinada? Porque aparte de la torsión que consideramos en el diseño del problema de torsión del eje, también vamos a considerar, por ejemplo, las cargas transferidas al eje por la transmisión de potencia o por el peso, por ejemplo, el peso de los elementos de transmisión. Entonces, digamos que las poleas, los engranajes tienen pesos asociados que permiten cargas perpendiculares al eje y también muchas veces tienen, por ejemplo, las poleas tienen fuerzas en la dirección de las correas que tienen que ser consideradas porque generan momentos flectores, etc. Entonces, eso lo añadiremos al problema de torsión y trabajaremos con carga combinada. Y en carga combinada vemos otro caso particular, que son los recipientes a presión. Aquí les comentaré al final del día de hoy una particularidad de los recipientes a presión en cuanto a las tensiones o esfuerzos. Bien, y por qué es importante verlos y cómo modifican estos el estado de tensiones. Una cuestión que está a veces, bueno, que se contempla en el programa, pero que a la fecha y en los 6 años que llevo, pues, no se da por cuestiones de tiempo. El temario es bastante apretado y se ha preferido darlo en las asignaturas de diseño. Y que de todas formas los invito a que revisen en el libro de Bieran Johnston, por ejemplo, estos capítulos, pueden ojearlos o pueden revisar los problemas como capítulos adicionales. En Bieran Johnston hay muchos temas que no vemos en clase. Por ejemplo, aquí les comentaré el día de hoy que trabajaremos elasticidad lineal. En BIR ponen problemas también plásticos, ¿vale? Con materiales que tienen otro comportamiento. Materiales compuestos, etc. También tratan el tema de columnas. Columnas es un elemento especial que no falla por los mecanismos de fallo de compresión. Nosotros podríamos pensar que esta columna la calculo como carga axial porque es un elemento a 2 fuerzas, cuando en realidad, por su condición geométrica, cuando es demasiado esbelto, tenemos geometrías esbeltas, ¿vale? Esbeltas que es muy delgada, respecto a su longitud, las columnas fallan por mecanismos de pandeo, que es un problema no lineal y que tiene otras ecuaciones diferentes, con modelos, por ejemplo, como el de Euler, que me dicen que hay una carga crítica inferior a la carga de compresión del material. Esto es importante. La carga crítica es inferior a la carga que aguanta o al esfuerzo que aguanta el material por compresión, con lo cual hay que tener cuidado de fallar por pandeo. Digamos que no es un fallo por resistencia, sino que es un fallo por la rigidez o más bien por la estabilidad del sistema. Entonces, ese es el tema de columnas. Y hablando de estabilidad, pues vuelvo y les recuerdo, aquí estamos comentando que vamos a tener 2 tipos de fallo. El de resistencia, está claro, es cuando se rompe, cuando tenemos rotura del material por las cargas aplicadas. Este es un ensayo, esta es una imagen de una probeta del ensayo ASTM de tracción para caracterizar materiales. Y bueno, lo que vemos es que se va generando un cuello a medida que aplico la carga. Ven que se adelgaza la geometría por entrar en el plástico y llega un momento que hay rotura del material. Entonces el fallo es por resistencia y ahí estamos estudiando los esfuerzos o las tensiones
que comentaré también son lo mismo dependiendo de la literatura que consultemos, el país que consultemos. Hablar de esfuerzos o tensiones es la misma cuestión. Luego, tenemos otro tipo de fallo, por ejemplo, el ala de un avión. Cuando se deforma, pues no necesariamente tiene que romperse, como en el caso de la probeta. Sin embargo, podemos considerar que si el ala del avión se deforma mucho sin romperse y cambia su perfil aerodinámico, pues el fallo es por cambio en la forma, que deja de ser funcional, y entonces hablamos de criterios por deformaciones admisibles o deformaciones máximas. Entonces, en un caso se rompe y en el otro caso del avión se pierde su funcionalidad por deformaciones. Entonces, son dos criterios de fallo. Aquí quiero acotar un poco y comentarles sobre el área de conocimiento en la que estamos trabajando. En este sentido, pues recordarles que nosotros en ingeniería mecánica trabajamos una de las mecánicas que están disponibles, ¿vale? Nosotros nos enfocamos en la mecánica clásica newtoniana. La mecánica clásica newtoniana es diferente a la otra mecánica que se está viendo muy en boga hoy en día, que es la mecánica cuántica y que ya incluso está entrando en los cursos de pregrado para algunas ingenierías y que en el tema de posgrado pues, prácticamente se está desarrollando en todas las áreas, incluida ingeniería mecánica, para el desarrollo de ciertas aplicaciones a pequeña escala. Entonces, no vemos mecánica cuántica en el pregrado, nos enfocamos en la mecánica clásica. Dentro de esa mecánica clásica hay dos áreas de conocimiento que, como les dije en la introducción, pues marcan una tendencia muy fuerte en las dos líneas de investigación o en las dos líneas de desarrollo de la ingeniería mecánica y se ven aquí en la escuela, que son las líneas de diseño, que se enfocan en la mecánica del sólido, y las líneas de termofluidos, que es la otra mecánica que está disponible. Como les decía, resistencia es mecánica del sólido, entonces el área de conocimiento se viene por este lado. Termofluidos, pues ustedes lo van a ver con otras asignaturas, mecánica de fluidos, termodinámica, transferencia de calor, etc. Aquí vamos a ver línea del diseño, que comienza con dos subdivisiones también. Mecánica del sólido rígido. Ustedes han visto ya algunas cosas en cuanto a esa área de conocimiento. En particular, un prerequisito de esta asignatura es haber visto estática, que es mecánica del sólido rígido, que está fijo, que no se mueve. Y cuando ese sistema tiene una indeterminación o no tiene suficientes apoyos o se permite el movimiento, pues la otra asignatura que algunos estarán viendo es dinámica. Esas son dos mecánicas del sólido rígido, estática y dinámica. Luego vemos que ese sólido rígido puede ser no rígido y tenemos el caso de elementos deformables, mecánica del sólido deformable. Ahí es donde encontramos resistencia de materiales. Entonces, eso es un poco más amplio. Digamos que resistencia de materiales es una asignatura que tiene en su libro de texto de pregrado. Es decir, es una asignatura básica para el estudio de estos elementos. Aquí es donde nos vamos a enfocar, pero que en realidad se enmarca en un área de conocimiento más grande, que es la elasticidad, como área general. Entonces, por eso les decía que cuando van a revisar la literatura, pues en general en la elasticidad encontramos mucha más información, encontramos muchos de los problemas que resolvemos aquí en resistencia de materiales y más complejidad y más diversidad. Por ejemplo, nosotros nos vamos a enfocar en elasticidad lineal, pero también hay plasticidad, que les comentaba
comentaba aquí en BIR, hay algunos ejemplos pequeños sobre ese tipo de material. También tenemos materiales hiperelásticos. Bueno, lo voy a poner como material hiperelástico, viscoelástico. Diferentes modelos de material, diferentes complejidades, que por ejemplo aquí en el pregrado en la escuela, ustedes pueden estudiar. Cuando vean las selectivas, por ejemplo, es muy común en biomecánica el estudio de materiales viscoelásticos, porque son los comportamientos típicos de materiales orgánicos. También en posgrados, que es una forma de graduarse o darle continuidad a sus estudios, ven otra que es diferente a la elasticidad clásica y es la mecánica de la fractura, que tiene otras ecuaciones distintas a las que vemos aquí en resistencia, otras formulaciones para hacer diseño tolerante al daño, por ejemplo, estructuras que funcionan bajo la presencia de grietas. ¿Vale? Ahora a continuación comentaré un poco sobre eso. Pero en general, entonces vuelvo y señalo, nuestra área de conocimiento es mecánica clásica, newtoniana, mecánica del sólido dentro de esa área, del sólido deformable, y ahí vamos a estar en un modelo simplificado de elasticidad, que es lo que vemos en resistencia de materiales. Entonces, eso corresponde al área de conocimiento. Vamos a comenzar entonces, chicos, comentando un poco sobre las cargas y los tipos de cargas que podemos encontrar. Las clasificaciones, la primera respecto al tiempo. Y aquí hablamos, por ejemplo, de cargas cuasi estáticas. Hablamos de estas cargas cuando son aplicadas de forma lenta. Esa carga de 30 kilonewtons es aplicada de forma lenta en el tiempo y no permanece, es decir, se aplica y luego se quita. Entonces, es el tipo de cargas normales que vamos a resolver en la mayoría de ejercicios. Luego tenemos unas cargas volumétricas, cargas estáticas permanentes, que en este caso, en ese modelo está representada por cargas inerciales, hablando del peso de la estructura. Si vemos la diferencia con la otra carga, el peso es implícito al volumen o a la geometría de la pieza. Nunca se va a quitar, es una carga constante. Es una carga estática constante que siempre va a estar afectando la estructura. En este mismo esquema de temporal tenemos las cargas alternantes, como las cargas en máquinas rotativas, como el cigüeñal del motor, donde las cargas son función del tiempo y tienen una forma parecida a esta. Pueden ser armónicas como la que dibujé, o pueden ser una carga que fluctúa mucho y es distinta frecuencia, distinto periodo, etc. Entonces, aquí hablamos de otros impactos. En este caso no lo vemos nosotros en resistencia de materiales, digamos que los dos primeros sí los podemos considerar. El tema de alternantes, ustedes aquí obtienen unas bases que les permitirán luego en diseño trabajar lo que es la fatiga de ese material asociado a esas cargas alternantes. Y otro tipo de carga que también depende del tiempo son las cargas de impacto, que también tienen un efecto distinto, efectos inerciales que multiplican la intensidad del esfuerzo de la tensión por las cargas dinámicas. Entonces, digamos que aquí tenemos aplicaciones de drop test, por ejemplo, o balística, explosiones, etcétera. Modelos de ese tipo donde las velocidades son muy altas y las partículas llevan asociadas unas cargas dinámicas que hacen que, digamos, que incrementan las fuerzas aparentes. Esa es como la idea. Es un caso más exigente para el material. Respecto a la zona de aplicación de la carga, nosotros podemos tener primero cargas puntuales, como la que tenemos aquí,
o cargas distribuidas. La carga puntual ya tenemos una visión, si comparamos estas dos, de lo que ocurre cuando logramos distribuirla. Entonces, la carga puntual causa una tensión mucho más alta y una deformación mucho más alta en el punto de aplicación de la carga. Por lo cual, en general, conviene distribuir la carga de forma que se aplique uniformemente. Como tenemos ahí, esa es uniforme, o puede ser la carga una función de la coordenada, como en este caso, de la viga que tenemos representada. Entonces, dependiendo de la zona de aplicación, tenemos cargas puntuales, uniformes, lineales, FX, o cargas por unidad de volumen, que también son las mismas que teníamos antes. Cargas por unidad de volumen o volumétricas, como el peso, que también está aplicado en toda la estructura. También, aparte del peso, tenemos cargas magnéticas o cargas inerciales, ¿vale? Máquinas rotativas. Entonces, eso es de acuerdo a la zona de aplicación de la carga. De acuerdo a la forma de aplicación, aquí entramos a los tres temas de la asignatura. Tenemos en primera instancia cargas axiales, elementos a dos fuerzas. Aquí vale la pena señalar que este es el segundo elemento, por ejemplo, aunque es a dos fuerzas, y pudiéramos pensar que es un elemento que se diseña como carga axial, vemos que la fuerza no pasa por el centroide de la sección transversal cuando se cambia la forma y aparece ese momento flector que tenemos allí. Entonces, ese problema, por ejemplo, lo calificaríamos como un problema de carga combinada realmente, porque tiene aparte de la carga axial un momento flector. Vale, eso serían formas de aplicación, elementos a dos fuerzas, carga axial. Luego aquí tenemos los de transmisión de potencia, que serían problemas de torsión o momentos torsores. El mismo tema que vimos hace un momento, tenemos cargas de flexión típicos de vigas, diseño de vigas, aunque pueden haber flexión como mostramos en este tipo de estructuras, cuando hay momentos flectores internos. Estos dos tienen flexión. Y luego estos de aquí abajo, que son carga combinada. ¿Vale? Entonces las fuerzas están aplicadas en todas las direcciones. Hay torsión, flexión, carga axial, y lo que toca es un análisis combinación lineal de todas esas cargas. Aprovechando que vamos a trabajar con elasticidad lineal, pequeñas deformaciones, etcétera, y todo esto va a ser posible resolverlo mediante superposición de cargas. Este último caso es carga axial y aquí teníamos un caso de carga axial con conexiones que también vemos en los ejercicios. Bien, chicos, aquí tenemos entonces el sólido deformable del que estamos hablando hace un momento. Es una patata que tiene unos apoyos. Esto puede estar aquí fijo o puede estar con un apoyo deslizante. Y tiene unas cargas aplicadas, que pueden ser cargas puntuales o cargas distribuidas. En esta diapositiva quería comentar sobre las hipótesis que vamos a considerar para resolver los problemas de la asignatura y que se van a replicar en todos los capítulos, más unas hipótesis particulares de cada tema. La primera es que vamos a utilizar materiales. Esa patata es un material homogéneo. Homogéneo es que no hay cambios, bueno, solo una fase. ¿Qué material no es homogéneo? Un material que tiene, por ejemplo, unas propiedades que está compuesto por dos materiales. Aunque vamos a resolver problemas de bimateriales, las ecuaciones que las vamos a derivar en cada capítulo van a ser definidas para un solo material. Entonces, materiales compuestos, materiales con varios cambios de fase, no los vamos a considerar. Solo un material. Si cortamos, por ejemplo, esos tubos o esos recipientes a presión o esas barras, y miramos la sección transversal, ahí solo hay un material. Isotropía, perdón. Isotropía es que son materiales isótropos. No cambia el comportamiento, no cambia
con la dirección. Es decir, si yo tengo, vamos a poner el ejemplo y el antiejemplo. Supongamos que yo aplico cargas en estas dos direcciones y que este es un material compuesto de fibra de vidrio. Esas líneas azules son fibra de vidrio y yo aplico las mismas dos cargas en esas dos direcciones. La dirección, pongámosle la dirección X y dirección Y. ¿Vale? Si yo tengo un material no isótropo, como el material de fibra de vidrio, que es ortótropo, ese material va a aguantar más en X que en dirección Y, porque en la dirección X la fibra de vidrio me va a dar resistencia y rigidez. Sin embargo, un material isótropo, lo que me está diciendo es que estas dos direcciones responden igual, que la tensión en X y la tensión en Y, la deformación en X, la deformación en Y van a ser iguales. Eso es lo que me está diciendo la isotropía del material. Continuidad. Continuidad es que no hay, vamos a ponerlo así, no hay grietas, no hay huecos, no hay, como su nombre lo dice, no hay discontinuidad del material, no hay interferencia en el flujo de las tensiones. Entonces, aquí suponemos que todo es continuo, no hay grietas, huecos, nada, y no estamos en mecánica de la fractura, por ejemplo, que sería lo contrario. Y elasticidad. En elasticidad, ¿qué es lo que vamos a decir? Que luego lo veremos en una diapositiva. Que si yo estoy en la curva tensión-deformación del material, esto sería un material elastoplástico, yo me voy a quedar solamente en esta parte, donde el material es elástico lineal. Y esa línea que dibujé ahí es la linealidad, elástico lineal, es la linealidad del comportamiento del material. Entonces vamos a trabajar con elasticidad, materiales elásticos lineales, donde no hemos llegado a la fluencia y estamos todavía con una respuesta lineal, dada por esa recta que tenemos allí dibujada. Bueno, esas son las hipótesis para trabajar nuestro problema. En este sentido, pues podemos empezar con la explicación del concepto de esfuerzos. ¿Cuál es la idea? Esa patata la vamos a cortar porque en resistencia a materiales nos enfocaremos en siempre en las fuerzas internas que ocurren en el material. La idea es, recuerden, asociar las fuerzas internas con la resistencia del material para saber si va a generarse un fallo, una rotura de ese material o no. Entonces, la idea es hacer un corte y ver qué pasa con esas fuerzas internas, que es lo que tenemos aquí. Si yo corto la patata, la fuerza en ese elemento diferencial la puedo representar siempre como una fuerza normal y una fuerza cortante, ¿cierto? Una normal a la superficie y una cortante. Pero en general, nosotros sabemos de estática que todas las fuerzas las podemos representar con un sistema ortogonal. Entonces, finalmente, ese sistema ortogonal va a ser esa misma fuerza axial y ese cortante lo vamos a representar como dos cortantes ortogonales. Entonces, tengo dos fuerzas tangenciales y una fuerza normal. El tema de carga axial es bastante sencillo. Voy a explicar aquí con un dibujo cuál es la idea, que sale una ecuación directamente. Y es basándonos un poco en lo que ocurre cuando tenemos esa carga axial. Entonces, supongamos que yo tengo la carga axial y yo tengo aquí el corte. Estoy viendo el corte de la superficie y tengo entonces las fuerzas internas, que las puedo escribir como un diferencial de fuerza. Un diferencial de fuerza es una fuerza interna muy pequeñita y yo tengo esa distribución uniforme, que la suponemos así para carga axial. Y bueno, aquí viene lo primero. ¿Qué nos enseña la estática que pasa cuando yo hago el corte de secciones? ¿Qué pasa en ese problema? Que N tiene que ser igual a la sumatoria
de todas esas fuerzas diferenciales, ¿cierto? Aquí es cuando aplicamos el concepto de tensión. Vamos a decir que la tensión está relacionada con la fuerza como una constante que se aplica en ese elemento de área. Entonces el diferencial de fuerza se expresa como la tensión en ese punto, se puede expresar como la tensión en ese punto por el diferencial de área. Es la intensidad de la fuerza en esa área, que va a ser constante en toda esa sección. Entonces, esto me permite decir que esa sumatoria se expresa de esta manera, y si esto es constante, yo lo puedo sacar de la integral y decir que esto es la integral del área, perdón, la integral de diferenciales de área, pues es la integral del área, ¿cierto? Finalmente de esto, ¿qué me va a quedar? Que la fuerza para el problema de carga axial, que la fuerza sobre el área es igual a la tensión. ¿Vale? En X. Vamos a ponerle esta dirección. X, sí. Entonces, esto, tensión en X. Y esto va a ser una tensión, un escalar, un número escalar en X. ¿Vale? Lo mismo podría aplicarse para las fuerzas cortantes. Entonces, yo pudiera decir que si tengo un cortante aplicado acá, aquí voy a tener un montón de fuerzas cortantes que lo equilibran en la superficie, y me va a quedar la misma expresión diciendo que el cortante sobre esa área va a ser igual a un esfuerzo cortante. Ahí cambia la letra. Este es sigma, el rojo es sigma y el azul se llama tau. Ahora les explicaré por qué a continuación. Entonces, esa misma suposición de equilibrio estático se puede hacer tanto para fuerzas normales como para fuerzas cortantes, y me va a causar un esfuerzo normal, el rojo, o un esfuerzo cortante, el azul. Sigma y tau. Bueno, vamos a volver entonces a estas diapositivas. Y aquí tenemos esta imagen. Entonces, yo puedo hacer la sumatoria de las fuerzas axiales, me va a dar este sigma, o la sumatoria de las fuerzas tangenciales o cortantes, y me va a dar estos taus, que es lo que vimos hace un momento, que para el equilibrio estático, es lo que veíamos ahí, tiene que mantenerse esa suposición. Entonces hacemos el equilibrio de lo externo igual a lo interno, a las fuerzas internas. Aquí hablamos de, bueno, ¿qué sucede entonces en mi modelo? Lo voy a expresar primero como un estado multiaxial en 3 dimensiones, y vemos que tenemos 3 cargas cortantes, que son estas, 3 cargas normales a las superficies en cada dirección, en X, en Y y en Z. Y aparte tengo en cada cara esfuerzos cortantes o tangenciales. Bien. Lo voy a simplificar en 2 dimensiones. Este es un caso uniaxial, ¿vale? Si yo pensara ahora en un problema en 2 dimensiones solamente, en X y en Y, ¿vale? Entonces puedo pensar que existen cargas normales en esas 2 direcciones. Esta sería sigma X y esta sería sigma Y. Y comentarles entonces, vamos a la diapositiva un momento para comentar algo. Resulta que en esa imagen que tenemos acá, el estado multiaxial de tensiones, es donde los ingenieros y los científicos empezaron a mirar qué pasaba con esas magnitudes, y se dieron cuenta que las tensiones o esfuerzos son diferentes a las otras magnitudes, a las otras entidades que habían estudiado, por ejemplo, en estática. Aquí podemos hacer una relación entre temperatura, fuerza y esfuerzo. La temperatura es un campo escalar, porque cada punto del espacio, para cada punto solo puede haber una temperatura. Entonces tenemos campos escalares. Luego ustedes en estática vieron que había
campos vectoriales. La fuerza es un vector de fuerzas. Para un punto en el espacio pueden haber 3 fuerzas, que son las que tenemos ahí marcadas, y que se indicaba entonces el vector de fuerzas como Fx, Fi, Fz, ¿cierto? Y 3 momentos también. Pues resulta que las tensiones no son ni escalares ni vectoriales. Las tensiones o esfuerzos son tensoriales o existe un tensor de esfuerzos. Eso lo vamos a ver acá en 2 dimensiones. Entonces, el tensor de esfuerzos lo empezamos a completar y tiene esta forma. Vamos a decir que en la diagonal de ese tensor de esfuerzos están las tensiones normales. Fuera de la diagonal vienen otras magnitudes, que son los cortantes. Entonces, el cortante, pues aquí tengo un esfuerzo cortante, ¿cierto? ¿Qué me dice la estática? Hombre, si usted a ese elemento le pone esa fuerza allí, para que eso esté en sumatoria de fuerzas, tiene que tener esto acá, y eso me genera un par de fuerzas. Equilibrio en I. Ese sería el cortante en ese tau XY, y lo pongo acá. ¿Qué me dice además la estática? Que eso no está en equilibrio, ¿cierto? Que eso no está en equilibrio, y para que eso esté en equilibrio y yo evite que eso rote, necesito poner un momento torsor, o mejor pongo otro par de fuerzas igual y de sentido contrario, ¿cierto? Y ese lo voy a poner acá, y ese estado y X. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Que se mantiene el equilibrio estático y que ese tensor de esfuerzo es simétrico. Esa simetría, chicos, bueno, digamos que esto que acabo de dibujar acá, ese tensor es sigma X, sigma Y, tau XY, es lo que vamos a construir al final en carga combinada. Cuando vayamos al capítulo de carga combinada, esta es la idea de lo que tenemos que construir. Una simplificación para superficies del estado de tensiones. Y en torsión y en carga de flexión vamos a ver una característica de esa simetría que vamos a aprovechar para resolver los problemas, ¿vale? Vamos a aprovechar la simetría para calcular en una dirección cuestiones o tensiones que ocurren en la dirección perpendicular. Entonces, esta simetría también la estaremos comentando. En carga axial solamente la presento aquí, pero digamos que en los otros capítulos vamos a utilizar esa simetría para resolver los problemas. Entonces, el tensor de tensiones es simétrico. Y eso es lo que quería comentarles. Es diferente a la temperatura, que la temperatura es una variable escalar. Digamos que hay una sola temperatura para un punto X y Z, ¿cierto? Un solo valor. Fuerzas hay hay 3 fuerzas para un solo punto, fuerza en X, fuerza en Y, fuerza en Z. Y para las tensiones en X y Z, para un punto en el espacio, pues las tensiones tienen más componentes. Y ese tensor que se construye es simétrico. Entonces, eso lo representamos aquí como el estado multiaxial, que esta diapositiva la repetiremos en carga combinada de nuevo. Como esta es la introducción, digamos que empiezo con lo general, luego lo simplifico y luego otra vez vuelvo al caso general, que es carga combinada. Entonces, aquí tenemos esa simplificación en 3 dimensiones. Este es el caso para 3 dimensiones y este es el caso para 2 dimensiones, que se ve un poco más fácil lo del equilibrio. Allí en el de arriba solo vemos 3 caras, pero recuerden que hay otras 3 caras ocultas donde están ocurriendo las mismas tensiones aplicadas, las mismas fuerzas aplicadas. Entonces, se mantiene la simetría y tenemos entonces 6 componentes que definen el estado de esfuerzos. Esas 6 componentes que me dicen ahí, ¿cuáles son? Las copio aquí. Sigma X, sigma Y, sigma Z, ¿cierto? 3 normales y 3 cortantes. Bueno, de hecho, un momento lo voy a copiar mejor en el otro lado para que vean por qué son 6 y no más.
digamos que tengo 3 normales y 3 cortantes, que serían tau X, tau XZ y tau IZ, ¿cierto? Eso sería la diagonal principal, que sería esta diagonal de tensiones normales, y los 3 cortantes de arriba. Los 3 de abajo son simétricos, con lo cual ahí decimos que son iguales a los 3 de arriba, y por eso solamente tengo 6. 3 sigma y 3 tau. Yo ya lo comenté, recuerden que sigma, la letra griega sigma, hace referencia a tensiones normales, y tau hace referencia a tensiones cortantes. ¿Vale? Tensiones o esfuerzos cortantes. Listo. Volvemos entonces por este lado. Sobre las unidades que vamos a utilizar para estos problemas, bueno, hay varios sistemas de medida, ustedes saben ya esa información. En el sistema internacional tenemos pascales. En los problemas normalmente hablaremos para las tensiones de megapascales, que son 10 a la 6, o para propiedades de los materiales, para resistencia del material, tensión de fluencia, resistencia máxima, etcétera. Y hablaremos de gigapascales, que es 10 a la 9, para la rigidez. Para el módulo elástico, etcétera. Entonces son como magnitudes de los materiales. En el sistema internacional hablaremos de PSI. Entonces KSI, por ejemplo, serán las resistencias. Kilo, que es 10 a la 3, PSI. Y eso es libra por pulgada cuadrada. Ahí está la conversión. Tengan esas unidades presentes para la calculadora hace conversiones. Revisen cómo funcionan las conversiones en la calculadora, pero que puedan pasar de un sistema a otro. En algunos libros, como el de Mirulobov, creo que se escribe Mirulobov, utilizan sistemas con estas unidades, problemas con esas unidades. Pero en general, independientemente de la unidad que les pasemos, pues tengan presente las unidades de conversión, las equivalencias para hacer la conversión. Sobre notación y representaciones, ya les conté que sigma y tau van a ser tensiones o esfuerzos. Y para la otra magnitud que todavía no les he hablado mucho, son las deformaciones. Vamos a hablar de épsilon, deformación. Épsilon o gamma. Ahora les presentaré, la siguiente clase hablaremos de deformaciones. Épsilon o gamma son las deformaciones. Dependiendo de la ingeniería o incluso de la carrera que estemos viendo, si estamos hablando con físicos, ellos nos hablarán de sigmas, por ejemplo, en notación indicial, que es la notación einsteiniana, notación indicial. Esto es igualito a hablar, por ejemplo, de lo que les hablaba antes, de esta notación como tensor. Es igual a hablarlo como un sigma negrita. Esto, pues bueno, ahí lo pongo un poco más gordito, pero es sigma negrita para indicar que es una notación vectorial simplificada para esos tensores. Y en general, tengan presente que en la literatura disponible hay muchas formas de notar las tensiones. Esta notación inicial es más compacta, el sigma IJ. La notación así expresada como una matriz, un vector, es muy explícita para hacer operaciones, por ejemplo, en MATLAB, en algún programa de computación. Y bueno, dependiendo con quién hablemos y dónde estemos leyendo, vamos a ver símbolos diferentes, pero es la misma cosa. Son tensiones en puntos o deformaciones en puntos, porque la deformación también es un tensor. ¿Vale? Muy bien, entonces aquí volvemos a repetir la idea del equilibrio estático. Tenemos las fuerzas externas, están en equilibrio con la sumatoria de fuerzas internas. Lo mismo pasa para los cortantes, ¿vale? Eso se tiene que mantener el equilibrio. En otros capítulos hablaremos de estas ecuaciones que inducirán las ecuaciones de torsión y flexión. Bien, pero aquí ya nos quedamos con las dos que nos interesa. Una es sigma, es fuerza sobre área, fuerza normal sobre área, y tau es fuerza cortante sobre área. Eso es con lo que me interesa que se quede. Y vale, chicos, aquí nos vamos a quedar hoy. Muchas gracias y nos vemos en clase.